Mi hermana levantó su copa en la cena, sonrió con dulzura y dijo: tal vez si trabajaras más duro, no seguirías, ya sabes, estancada. No lo susurró, no dudó. Fue un corte limpio, directo, atravesando años de sacrificios. Mis papás se rieron bajito, esa risa que no necesita palabras para decir tiene razón. Me quedé ahí sentada, con las manos ásperas por la grasa del taller, todavía bajo las uñas, dándome cuenta de que yo había trabajado en 2 empleos para que ella viviera la vida por la que ahora se burlaba de mí. Esa noche no grité. No lloré. Entré a la cocina, tomé sus recibos del mostrador y los rompí por la mitad. Por primera vez en años, me sentí libre. Antes de contarte lo que pasó después, dime algo. ¿Alguna vez alguien que amaste te usó? ¿Y cuando por fin te rompió, qué hiciste? La gente dice que la familia significa amor incondicional. Pero en mi casa, el amor siempre venía con factura. Trabajo en 2 empleos desde los 23, días en el taller, noches en una gasolinera por la Burnside. La mayoría de las mañanas huelo a aceite y café quemado antes de que siquiera salga el sol. Siempre me repetía que era temporal, que el cansancio valía la pena. Cada hora extra era para comprarle un futuro a mi hermana. Maddie siempre fue la brillante, la que todos presumían. Cuando la aceptaron en la universidad, mi familia celebró como si hubiera curado el cáncer. Mi mamá me llamó esa noche llorando de felicidad. Estamos tan orgullosos, me dijo. Vas a ayudarla, ¿verdad? No era una pregunta. Nunca lo fue. Al principio se sintió bien. Pagué su primer semestre, sus libros, su renta. Me mandó un mensaje: eres la mejor, sis. Leí ese texto tantas veces que casi me convencí de que era prueba de que importaba. Pero la gratitud se acaba rápido cuando el derecho crece. Pronto dejó de pedir. Solo mandaba las cuentas. Matrícula vencida. Mi tarjeta fue rechazada. Se volvió a cortar la luz. Cada mensaje sonaba más a orden que a solicitud. Abría mi app del banco, transfería el dinero y me decía que me lo pagaría después de graduarse. Pero en el fondo sabía que no lo haría. Mientras yo me saltaba comidas para pagar su renta, Maddie llenaba su Instagram con cenas en terrazas y bolsas de diseñador. El trabajo duro paga, escribió una vez. Me reí, de ese tipo de risa que duele en la garganta. Le enseñé la publicación a Miguel, un compañero del taller. No te valora, me dijo, limpiándose el sudor del cuello. Estás partiéndote el lomo por alguien que te está rompiendo el espíritu. No entiendes, le respondí. Es mi hermana. Me miró en silencio un momento y luego dijo, bajito. Exacto. Esa noche llegué a casa cerca de la medianoche. Dejé las botas junto a la puerta y abrí el sobre con su nuevo aviso de renta. La cantidad marcada en rojo era más alta que mi sueldo del mes. El estómago se me hizo nudo. Pensé en cuántos cambios de aceite me tomaba pagar sus brunches de fin de semana. Me prometí que diría algo, que pondría límites. Pero al día siguiente no lo hice. Volví a transferir el dinero. Porque eso hacen las buenas hermanas, ¿no? Aguantan hasta que se quiebran. Pero algo dentro de mí empezaba a fracturarse. Cada turno se sentía más pesado, cada peso más chico. Sentía una tormenta creciendo en silencio bajo la piel. Y las tormentas siempre encuentran su momento para romper. Todo empezó con cosas pequeñas, las que podrías justificar si quisieras. Maddie llamó una noche, con voz dulce pero cortante. Oye, el casero subió la renta otra vez. ¿Puedes cubrirla hasta el próximo mes? Yo estaba en el taller, medio metida debajo de una troca, el celular entre el hombro y la mejilla. ¿No te acabo de pagar la semana pasada? Suspiró, como si yo la estuviera fastidiando. Sí, pero esto es diferente. Te lo pago luego, lo prometo. Nunca lo hizo. Así era siempre. Las emergencias no se acababan, solo cambiaban de nombre, libros, computadora nueva, seguro del carro, un poco más para el súper. Quise creer que de verdad la estaba pasando mal, pero cada mentira venía vestida de diseñador en su feed. Cada publicación era una cachetada, cócteles en bares de azotea, escapadas de fin de semana. Manifestando abundancia, decía el pie de foto. No la enfrenté. Aún no. En mi casa me enseñaron a mantener la paz, no a empezar incendios. Pero esa paz ya me estaba asfixiando. Miguel lo notó primero. Te ves muerta de cansancio, me dijo en el almuerzo, pasándome una botella de agua. Solo han sido días largos. ¿Sigues mandándole dinero a tu hermana? No respondí. Él se encogió de hombros. Hay gente que solo te quiere mientras le sirves. Esa frase me dio vueltas en la cabeza por días. Un domingo llamé a casa. Mamá contestó,
alegre como siempre. Maddie dice que has estado algo cortante con ella últimamente. ¿Cortante? Repetí. He estado pagando su renta, mamá. Su tono se endureció. Sabes que está en la universidad. Deberías sentirte orgullosa. Te necesita. La culpa me cayó encima como una ola. A pesar de todo, seguía queriendo su aprobación. Pero algo se rompió la noche que Maddie habló de su viaje de intercambio. París, dijo, como si la palabra sola justificara el precio. Es una oportunidad única en la vida. Tú te encargas de los pagos, ¿verdad? Me quedé helada. Maddie, apenas si puedo con lo que tengo. Ay, no exageres. Ni siquiera tienes otros gastos. Ni viajas. Eso me dolió más de lo que ella imaginaba. Me quedé callada. Ella rió, nerviosa. No te pongas tan seria. Tú eres la práctica. Siempre encuentras cómo. Cuando colgué, me quedé viendo mis manos manchadas de grasa. Las mismas manos que habían pavimentado su camino en cada sueño que tuvo. Y de pronto las odié. No porque estuvieran sucias, sino porque habían construido una vida que ella despreciaba. No lo sabía entonces, pero esa conversación fue el principio del final. La noche de la cena familiar casi no fui. Miguel me dijo que no lo hiciera. Ya sabes cómo va a ser, me dijo, lanzándome un trapo para limpiar mis manos. Tenía razón, pero la culpa siempre gana sobre el instinto. Cuando entré a casa de mis papás, olía a pollo al romero y a un perfume caro, de esos que no usa alguien que se lo ganó. Maddie estaba de visita, brillando con esa confianza nueva que solo tienen los que nunca han tenido que preocuparse por una cuenta. Me abrazó como si fuera una actuación, apretado, para que todos lo vieran, pero hueco donde importaba. La cena empezó tranquila. Papá preguntó por mi trabajo, respondí breve. Mamá quiso saber si ya estaba ahorrando para una casa. Estoy intentando, dije. Maddie rodó los ojos. Llevas años diciendo eso, soltó, antes de volver a su celular y enseñarles fotos de su viaje con amigas. Próximo destino, París, dijo, como si anunciara su coronación. Mamá aplaudió. Nuestra pequeña viajera. La ayudarás, ¿verdad, Ellen? Las palabras cayeron como una orden, no como una petición. Tragué saliva. Tal vez ya es hora de que Maddie consiga trabajo. Entonces me miró directo y sonrió. Esa sonrisa que corta sin dejar sangre. Tal vez si trabajaras más duro, no seguirías, ya sabes, estancada. La mesa se quedó en silencio. Los tenedores suspendidos en el aire. Papá se movió incómodo. Mamá miró su plato. Yo la observé de verdad, por primera vez. No a la niña que había protegido, sino a la mujer que construyó su autoestima sobre mi cansancio. Me reí, pero la risa se quebró a la mitad. Tienes razón, Maddie, dije en voz baja. Estoy estancada. Pero no por mucho tiempo. Terminé mi trago, me levanté y dejé la servilleta sobre la mesa. La cena va por mi cuenta. Es lo último que voy a pagar. Mamá soltó un pequeño suspiro. Maddie frunció el ceño, confundida. No expliqué nada. En el camino a casa, repasé ese momento una y otra vez. Cada sonido, cada mirada. El silencio lo había dicho todo. Su comodidad valía más que mi dignidad. Entré a mi departamento y por fin me cayó el peso. Años de dobles turnos, desvelos y resentimiento comprimidos en el pecho. El mostrador de la cocina estaba cubierto de su sobre sin abrir. Renta, matrícula, servicios, la prueba de mi servidumbre. Los tomé uno por uno, los rompí en dos y dejé que los pedazos cayeran al piso. El sonido fue seco. Final. Liberador. Por primera vez en años, no me sentí culpable. Solo me sentí libre. Pasaron 3 días antes de que llegara la primera llamada. Estaba en el taller, con medio cuerpo dentro del motor de una Chevy vieja, cuando el celular vibró en mi bolsillo. Maddie. Lo dejé sonar. Luego llegaron los mensajes. Primero amables, luego desesperados. Maddie, oye, creo que la renta no se pagó. Maddie, ¿olvidaste hacer la transferencia? Maddie, Ellen, esto no es gracioso. Al final del turno tenía 12 llamadas perdidas. No contesté ninguna. Esa noche, me senté en el sillón, los pies adoloridos, viendo las luces de la ciudad colarse por las persianas. El teléfono volvió a sonar. Contesté, no porque le debiera algo, sino porque quería oír su voz cuando entendiera la verdad. ¿Por qué no pagaste la renta? Gritó. Porque no es mi renta, dije tranquila. ¿Qué? No puedes. Ellen, me van a correr. Me recosté mirando el techo. Entonces más te vale aprender a empacar. Jadeó, como si le hubiera pegado. Eres cruel. No,
Le dije, serena. Estoy harta. La línea se cortó. A la mañana siguiente, mamá llamó. Su voz era fría. ¿Qué está pasando entre tú y tu hermana? Nada, respondí. Ese es el punto. Está asustada. Dice que la abandonaste. No la abandoné, mamá. Solo dejé de mantenerla. Eres una desalmada. Es tu familia. Familia no significa servidumbre. Mamá se quedó callada, podía escuchar a mi papá murmurando al fondo. Siempre supimos que saldría egoísta. Colgué antes de que las palabras me alcanzaran. Para cuando terminó la semana, la desesperación de Maddie ya rozaba lo teatral. Se apareció en la puerta de mi departamento sin avisar, con el rímel corrido, el cabello hecho un desastre y el celular en la mano como si fuera un arma. No puedes simplemente dejarme así, dijo apenas abrí la puerta. Acabo de hacerlo. No entiendes. Tengo cuentas, clases, una renta. Crucé los brazos. Tienes responsabilidades. Eso sí es nuevo para ti. Le tembló el labio. No puedo regresar a casa, Ellen. Mamá y papá no pueden mantenerme. Ya no es mi problema. Su voz se quebró. Se supone que la familia se ayuda. Lo hice, respondí, en voz baja. Durante años. Solo que tú nunca lo notaste. Nos quedamos paradas ahí un momento, sin movernos. Pude ver cómo su orgullo peleaba con el pánico. Y de pronto, como si alguien apagara un interruptor, su mirada se endureció. ¿Crees que eres mejor que yo? Me escupió. Tal vez, dije mientras cerraba la puerta, pero al menos hoy voy a dormir tranquila. Esa noche empezaron otra vez los mensajes, pero no para mí. Maddie se fue a lo público. Su perfil se llenó de indirectas. A veces, la gente más cercana es la más fría. La traición duele más cuando viene de la familia. Amigos en común me escribieron. Algunos preguntando qué había pasado, otros mandándome capturas de su nuevo GoFundMe. Traicionada, intentando levantarme de nuevo. Me reí tanto que casi lloré. Pero la risa se apagó cuando me llamó mi tía Teresa. Ellen, ¿qué es eso que anda circulando de que cortaste a Maddie? Todos están hablando. Que hablen, suspiré. No tengo nada que esconder. Tía Teresa dudó un momento. Sabes, la gente ya empieza a ver quién es en realidad. Mantente firme. Y lo hice. Durante semanas me quedé callada. Dejé que contara su versión. Dejé que todos se preguntaran. Hasta que mamá volvió a llamar, esta vez llorando. Ellen, la va a perder todo. Por favor, ayúdala una última vez. No, respondí sin pensarlo. Ya hice mi parte. Es tu hermana. Y yo soy su víctima, dije. Eso también cuenta como familia, ¿no? El silencio al otro lado del teléfono fue ensordecedor. Unos días después, me llamó el casero de Maddie directamente. Está atrasada con la renta otra vez, dijo. Supongo que usted se hará cargo. No, contesté con una sonrisa leve. Supongo que ahora le toca a ella. Esa noche recibí un último mensaje de Maddie. Te vas a arrepentir. Arruinaste mi vida. Escribí de vuelta. No, Maddie. Solo dejé de financiarla. Y la bloqueé. Creí que ahí se acababa todo, pero el derecho no muere en silencio. 2 semanas después, mamá volvió a llamar, esta vez alterada. Tienes que hablar con ella, dijo. Se pasó de la raya. ¿Qué hizo? Gastó hasta el tope una tarjeta de crédito a nuestro nombre. Ni sabíamos que la tenía. Me quedé viendo la pared, entre incredulidad y risa amarga. ¿Cuánto? Lo suficiente para arruinarnos el crédito, susurró mamá. No podemos pagarla. Por un segundo, casi me dio lástima. Casi. Y yo era la sin corazón, ¿recuerdas? Le dije. Ahora entiendes lo que pasa cuando sigues alimentando a alguien que solo sabe tomar. Por favor, Ellen, ayúdanos a arreglar esto. No, respondí otra vez. Ustedes la criaron. Ahora limpien su desastre. Cuando colgué, me quedé junto a la ventana, viendo cómo las luces de la calle parpadeaban entre la lluvia. No era satisfacción lo que sentía. Era paz. La paz que llega cuando por fin se rompe la tormenta. Pero la paz nunca dura mucho en una familia construida sobre la culpa. Ese fin de semana, mamá organizó una reunión pequeña. No planeaba ir, pero tía Teresa me llamó. Tal vez ya es hora de que cuentes tu versión, dijo. Así que fui. Apenas crucé la puerta, el cuarto se quedó en silencio. Maddie estaba ahí, con los ojos hinchados y la mirada clavada en el piso. Ellen, empezó mamá. ¿Podemos hablar con calma? No, dije dando un paso al frente. No finjamos calma. Miré a Maddie. ¿Quieres decirles por qué ya no puedes pagar tu estilo de vida? Ella me fulminó con la mirada,
pero no dijo nada. Así que hablé yo. Conté todo. Cada transferencia, cada pago de renta, cada depósito a la universidad. No levanté la voz. No hizo falta. Solo hablé. Cada cena elegante que vieron en su Instagram, dije. Cada viaje, cada bolsa nueva, no eran sus logros. Eran mis horas extra. Papá abrió la boca, pero se quedó callado. Las manos de mamá temblaban. Los labios de Maddie se movían entre el enojo y la vergüenza. «Estás mintiendo», gritó por fin. Saqué de mi bolso un montón de papeles doblados, copias de transferencias, facturas, recibos. Los dejé caer sobre la mesa. El cuarto se llenó con el sonido del papel al deslizarse bajo sus manos temblorosas. Cuando levantó la mirada, tenía el rostro pálido. «Me arruinaste», susurró. «No, Maddie», le respondí suavemente. «Tú lo hiciste sola». Di media vuelta para irme, pero antes de llegar a la puerta me detuve. «Ustedes la enseñaron a tomar sin dar nada a cambio», dije. «No se sorprendan ahora que tomó de más». Y salí. Afuera, el aire era frío, limpio, casi eléctrico. Por primera vez en años, no me sentí pequeña. Ya no era la fracasada. Era la lección. Pasó un mes antes de que volviera a saber de ellos. La noticia corrió rápido. Maddie había sido desalojada. Regresó a casa de mis papás, arrastrando maletas y vergüenza por la misma puerta de la que juró que nunca volvería a entrar. Mamá dejó de subir fotos familiares. Papá empezó a evitar mis llamadas. El silencio me lo dijo todo. Una noche, mientras cerrábamos el taller, Miguel me preguntó, «¿Has pensado en volver a hablarles?» Negué con la cabeza. Ya lo hice. Solo que nunca escucharon. Llegué a casa, me senté junto a la ventana y miré mis manos, aún ásperas, aún manchadas, pero firmes. Por primera vez, estaban trabajando para mí. Maddie podía torcer las historias. Mamá podía manipular con culpa. Papá podía fingir que no veía. Pero ya nada de eso importaba. El peso que cargué por años finalmente se había ido. No gané una pelea. Solo me alejé de una que nunca debí pelear. Antes creía que familia significaba sacrificio. Ahora sé que significa responsabilidad, sobre todo contigo misma. Algunos te llamarán egoísta en cuanto dejes de dejarte vaciar. Déjalos. La paz suena más fuerte que su culpa. Pasé años confundiendo sacrificio con amor, pensando que sangrar por otros me daba valor. No era así. Poner límites fue lo que me lo devolvió. Mi hermana todavía me culpa por su caída. Mis padres aún susurran que cambié. Tal vez sí. Porque esta vez, me elegí a mí. Y si tú también has sido la que lo sostiene todo mientras te dan por hecho, te entiendo. Dime, ¿cuál fue el momento en que tú también soltaste? Y si esta historia te dolió, quédate. Aún hay más que contar.